Muchas gracias, queridos hermanos y amigos. Quiero dar gracias al Señor en esta mañana por el privilegio que nos concede, tanto a mi esposa Ana como a mí, de estar en esta preciosa iglesia, en esta preciosa congregación, y todos aquellos que nos visitan también en el día de hoy. Es un gran honor para mí estar con todos ustedes y compartir la palabra del Señor. Estamos atravesando tiempos muy duros en la sociedad occidental, en el mundo, a veces mal llamado primer mundo. Europa, Estados Unidos, muchos países de Latinoamérica y de otros lugares, estamos asistiendo al crecimiento de la violencia en el mundo. A los pocos días de estar acá, en este último viaje que hemos realizado, esta es la cuarta vez que visitamos este lindo país de Paraguay, llevábamos unos días acá y se produce el atentado terrorista en Barcelona. Criaturas inocentes que no tenían nada que ver pierden la vida por el fanatismo religioso islamista. ¿Por qué? Y el mundo se pregunta, ¿para eso sirve la religión? ¿Para matar? ¿Qué fomenta eso? El desprecio a la religión. El llamado nuevo ateísmo que existe hoy en el mundo, todas esas personas que piensan que Dios no existe y que las religiones han sido malas porque han provocado violencia, guerras, muerte, están viendo cada día cómo sus argumentos se vuelven sólidos. Y algunos nuevos ateos dicen, hay que acabar con toda forma de religión. En Europa ya hay algunos autores, algunos científicos y filósofos que están pidiendo a los gobiernos que se prohíba a los padres enseñar valores religiosos a sus hijos. Es el Estado laico el que debería educar a nuestros niños, se dice, porque la religión es mala, la religión produce muerte. Y la gente se lo cree. El que no conoce la historia de las religiones se lo cree. Pero hermanos, si comparamos el número de muertos que ha provocado la religión en 20 siglos de historia, es muy inferior al número de muertos que ha provocado el laicismo solo en el siglo XX. De eso no se habla, de las muertes provocadas por los regímenes socialistas, como los regímenes de Rusia, estalinistas, Pol Pot, etcétera, etcétera, en el mundo. Ahí son muchos más millones que los que ha provocado la religión. Por supuesto que eso no lo justifica. Dios no tiene culpa de lo que hace el hombre en nombre de Dios. Pero por eso es tan importante hoy la apologética. Por eso necesitamos educar a nuestros muchachos en los valores del cristianismo, pero que sepan defenderlos con argumentos teológicos, racionales, filosóficos, científicos. Y eso va a exigir un esfuerzo por parte de todas las iglesias, porque posiblemente el día de mañana nuestros hijos y nuestros nietos nos hagan preguntas que quizás no sepamos responder. Por eso tenemos que estudiar apologética. Hoy vamos a hablar, no sé si se puede poner el PowerPoint, sobre este tema. ¿Se puede confiar en la Biblia? ¿Por qué podemos confiar en la Biblia? El famoso zoólogo y etólogo británico Richard Dawkins escribe en su libro, uno de sus últimos libros, El espejismo de Dios, y dice: cuando una persona sufre delirios,
decimos que está loca. Pero cuando muchas personas juntas sufren delirios, le llamamos religión. La idea es que toda religión es una locura. Sin embargo, el apóstol San Pablo escribe: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Y tampoco las puede entender, porque tienen que discernirse espiritualmente. ¿Quién tiene razón? ¿Dawkins o el apóstol Pablo? Es cierto que al confiar en la Biblia podemos llegar a volvernos locos, delirantes. ¿Cómo podemos saber que la Biblia es realmente la palabra de Dios y no un libro de leyendas inventado por los hombres? Como dicen hoy muchos incrédulos. Vamos a ver algunos puntos en los que podemos defender la vida y la Biblia. En primer lugar, la Biblia tiene precisión histórica. La Biblia no es un libro de historia, como todo el mundo sabe, pero las historias que cuenta la Biblia son verídicas, son verdaderas. En Hebreos capítulo 6 leemos: es imposible que Dios mienta. Versículo 4. Y el salmista, en el Salmo 33, dice: la palabra del Señor es verdadera. Los testigos de los acontecimientos son fundamentales para los relatos históricos. Toda historia requiere de testigos presenciales, gente que estuvo allí, que lo vio y lo explicó. Las historias que cuenta la Biblia se basan casi siempre en relatos de testigos oculares. Moisés estuvo presente cuando se abrió el Mar Rojo. Josué estaba allí cuando se derrumbaron los muros de Jericó. Los discípulos de Jesús estaban sentados en una habitación, orando, meditando, apesadumbrados, cuando Jesús atravesó las paredes y se manifestó en medio de ellos. Mateo, el evangelista, estuvo allí, lo vio y lo escribió. Juan estuvo allí y lo escribió en su evangelio. Pedro estuvo allí y se lo contó al evangelista Marcos. Y Lucas habló con ellos y habló con la madre de Jesús y lo escuchó de testigos directos todo lo que había pasado. Otra de las pruebas de la fidelidad de la Biblia es el cuidado extremo con el que la palabra de Dios fue copiada a lo largo de la historia. Los escribas copiaban los pergaminos letra por letra, no palabra por palabra como hacemos nosotros. Nosotros habitualmente, cuando tomamos un texto y copiamos de un libro a mano, copiamos palabras, conceptos. Ellos no. Ellos hacían letra por letra. Ellos sabían el número exacto de letras que había en cada libro, como hace el siguiente escriba. Esta foto la tomé en Masada en el mes pasado de enero. Había un escriba que estaba escribiendo, estaba haciendo copias, porque para los judíos es importante la copia, pero sobre todo es importante el lugar donde se copia. Ellos dicen, esta copia se hizo en Masada, y eso tiene una importancia para el hebreo. Por ejemplo, los que copiaban la Biblia sabían el número exacto de letras que tenía un libro. 1653 letras M. Imaginaos, es un ejemplo. ¿Cuántas M's hay en un libro? 1653. Cuando acababan de copiar ese libro del Antiguo Testamento, del Pentateuco, contaban el número de letras. ¿Y si les salía una de más o una de menos? ¿Qué hacían?
tomaban toda esa copia, todo ese rollo, y lo tiraban a la basura. Y volvían a empezar. Eso nos habla de la fidelidad con que fue copiada la Biblia a lo largo de la historia. Eran tan meticulosos que ellos tenían calculado, sabían cuál era la letra central del Pentateuco. Y contaban todas las letras hasta la letra central. Y si no coincidían con el resto de letras hasta la última, si no era la misma cantidad, tiraban esa copia y empezaban de nuevo, porque Dios no permite la infidelidad. Dios no permite los errores. Dios no permite el pecado. Dios es justo. Esa era la mentalidad que tenían ellos y así lo siguen haciendo todavía hoy. Un ejemplo de esta precisión son los famosos manuscritos del Mar Muerto, que fueron escritos 100 años antes de Cristo. En la siguiente, aquí, tenemos las cuevas de Qumran. 100 años antes de Cristo se escriben los manuscritos del Mar Muerto. Contienen todos los libros del Antiguo Testamento, excepto uno, el libro de Esther. El libro de Esther no está en los manuscritos del Mar Muerto. Un pastor que cuidaba cabras por estas montañas, tirando piedras para que las cabras no se acercasen al precipicio, no se despeñaran, casualmente una de sus piedras entró por esa cueva que se ve al fondo y sonó raro la piedra. Y es que le había dado a una tinaja de barro cocido donde dentro estaban los rollos con los libros, con los manuscritos. Entonces él fue y hizo ese famoso descubrimiento. Pero fijaos en una cosa, lo que os quiero decir es que cuando fueron encontradas estas copias, estos manuscritos del Mar Muerto, con todos esos libros del Antiguo Testamento, las copias de la Biblia más antiguas que tenía la humanidad para leer, databan del año 900 después de Cristo. O sea, que entre las copias, los manuscritos del Mar Muerto se habían copiado 100 años antes de Cristo y la última versión de la Biblia que se tenía, la más antigua, de 900 años después de Cristo, habían pasado 1000 años, un milenio. Y uno podía pensar, desde el punto de vista racional, científico, ¿cuántos errores habría? En 1000 años de copiarse los textos, pues posiblemente habrían habido errores, diferencias, y uno diría, quizá un 10% de errores, quizá un 5%, 0%, eran idénticas. Lo que escribe los rollos del Mar Muerto 100 años antes de Cristo es exactamente igual que lo que se tenía 900 años después de Cristo. No había diferencias, eran exactas. ¿Qué nos dice esto? La precisión con que se copiaron los libros del Antiguo Testamento. Otra prueba de la precisión histórica de la Biblia es la de la arqueología. Lucas, en el libro de los Hechos, cita 54 ciudades, 31 países y 9 islas diferentes. Todos esos lugares que cita Lucas han sido descubiertos por los arqueólogos. Algunos de ellos con otros nombres, hoy tienen otros nombres, pero todos los lugares que se citan en el Evangelio de Lucas y en el libro de los Hechos han sido descubiertos. Hubo épocas en que los arqueólogos decían, bueno, quizá eso fue un invento de aquella época, pero no, después pudo corroborarse, se pudo comprobar. Esto nos habla también de la precisión histórica con que escribía el evangelista. Muchas veces se ha dicho que la Biblia estaba equivocada, que la Biblia contenía errores, hasta que se vio que no era así. Por ejemplo, durante bastante tiempo, los especialistas dudaron de la historicidad de Salomón, porque decían que era imposible que en aquella época, tal como dice la Biblia, hubiera caballos. La Biblia nos habla
de que Salomón tenía caballos en sus caballerías y que los usaban en aquella época. Sin embargo, los arqueólogos decían, no, es imposible, Salomón no podía tener caballos, porque en aquella época lo que había era dromedarios, camellos. No el camello de 2 jorobas, sino el camello de una, el dromedario. Y dudaban de la Biblia, hasta que aquí, en esta foto que tomé en Megiddo, Megiddo es un montículo que está situado al norte de Samaria, ahí se descubrió una ciudad donde habitó Salomón entre el año 965 a.C. y el 928 a.C., es decir, en el siglo X a.C. Y además, en esa ciudad de Megiddo había establos de caballos. Estudiando el subsuelo, la tierra, se vio que había restos orgánicos de equinos, de caballos. Por lo tanto, el gobierno de Israel ha zanjado la cuestión y ha construido esta estatua, donde la gente, los turistas, se hacen la foto. Hubo caballos tal como decía la Biblia y que se puso en duda. Lo mismo ocurrió con otras civilizaciones. Por ejemplo, los hititas. Del imperio hitita se habla en la Biblia, en el libro de Génesis, en Éxodo, en Números. Sin embargo, como la arqueología, como la ciencia humana, no había encontrado restos de esta civilización, se pensaba que era un mito, que era un invento de la Biblia, que era una leyenda, que los hititas nunca jamás existieron, hasta que en el año 1900 un profesor llamado Hugo Winkler descubrió en una expedición que se hizo a una región de Turquía las ruinas, las famosas ruinas de Hattusa. Esto lo podéis mirar en el Wikipedia. Ruinas hititas de Hattusa, y veréis todo lo que se encontró allí. Se encontraron, entre otras cosas, 10.000 tablillas de barro con inscripciones, con escritura, que era el archivo nacional del imperio hitita. Hermanos, la Biblia no es un invento del hombre. La Biblia es la revelación de Dios. La Biblia contiene, es la verdad. La Biblia no es un libro de ciencia, pero la información que aporta es verídica. Es evidente que nadie estudia la Biblia para construir un avión. Por supuesto, a nadie se le ocurriría, ¿verdad? El lenguaje de la Biblia no es un lenguaje científico, pero la Biblia no es enemiga de la ciencia. La Biblia nunca habla mal de la ciencia auténtica. Cuando el apóstol Pablo le dice a Timoteo que evite los argumentos de la falsamente llamada ciencia, según traduce la versión Reina Valera, ¿qué quiere decir? No se está refiriendo a lo que hoy nosotros entendemos por ciencia. Se está refiriendo a un problema que existía en la iglesia de aquella época, la gnosis, el gnosticismo. Es decir, gnosis significa conocimiento. Era una herejía que se había introducido en la iglesia cristiana primitiva y que decía que lo importante era el espíritu, porque la materia era mala. Nuestro cuerpo, como es materia y está destinado a la corrupción, es malo, y lo que tú hagas con tu cuerpo, Dios no lo va a tener en cuenta. Fijaos qué implicaciones podía tener esa religiosidad. Tú puedes hacer con tu cuerpo lo que quieras, porque lo que a Dios le interesa es tu espíritu. Tú puedes comer, puedes tener relaciones con quien quieras, aunque no sea tu esposa o tu esposo. Dios no va a pensar en eso. Eso es cosa material, eso es cosa corruptible. Dios solo va a ver cómo está tu espiritualidad con Él. Eso decían los gnósticos entre todas esas ideologías que ellos tenían. Era un falso intelectualismo. Por eso lo que aquí está diciendo el apóstol Pablo es que no perdamos el tiempo en discusiones teológicas estériles, inútiles,
que no conducen a nada bueno, que no perdamos el tiempo con la gnosis, con lo que hacían los gnósticos, sino que nos dediquemos a predicar el Evangelio de Jesucristo y sobre todo a vivirlo personalmente. La verdad nunca cambia. Sin embargo, la ciencia en su búsqueda de la verdad está constantemente cambiando. ¿A quién le gustaría hoy ser intervenido quirúrgicamente por un médico de la Edad Media? Por un médico del año 1500, con un instrumental quirúrgico como el que tenían en aquella época. A nadie. La ciencia de la medicina ha cambiado mucho, está cambiando constantemente. No hay nada más inútil que un libro de ciencia antiguo. Un libro de informática de hace 20 años o de hace 30 años hoy no sirve absolutamente para nada. Y lo mismo ocurre con libros de biología, de física, de química quizá no tanto, pero también. La ciencia cambia constantemente para avanzar, para progresar. Bebidas o medicamentos que pensábamos que eran buenos para la salud, ahora nos dicen que causan cáncer. Y antes nos los tomábamos sin ningún problema. La ciencia cambia constantemente. En cambio, queridos hermanos, ¿qué hubiera pasado si nosotros hubiéramos leído la Biblia hace 1000 años? Era exactamente igual que hoy. La palabra de Dios no cambia. La revelación permanece constante. Dice hoy exactamente lo mismo que decía ayer. Y por lo tanto, no refleja la ciencia de la época en que se escribió el texto bíblico. La Biblia no se casa con el conocimiento humano de un determinado momento histórico, porque Dios comprende todas las cosas del mundo. No lo va a comprender si lo ha creado Él. Dios conoce todos los misterios, todos los fenómenos de la naturaleza, mucho antes de que el hombre los descubra y descubra las leyes que hay en el universo. Si la Biblia fuera un libro humano, si la Biblia fuera un libro no inspirado por Dios, cabría esperar que estuviera llena de errores, de datos científicos de aquellos tiempos, equivocados. Pero no es así. Durante miles de años, la gente creyó que la tierra era plana. Los antiguos babilonios pensaban que era como una tabla que flotaba en los océanos. Para los hindúes, la tierra era plana también, pero descansaba sobre 4 elefantes. Y estos elefantes, a su vez, se apoyaban sobre una enorme tortuga que nadaba en el agua. Esto es lo que creían los hindúes. ¿Y qué creían los chinos? Para los chinos y para los egipcios, la tierra también era plana, rectangular, reposaba sobre las aguas y había encima de ella como una bóveda celeste apoyada sobre 4 pilares, 4 montañas enormes. El filósofo griego Tales de Mileto, que hoy lo valoramos mucho y se estudia dentro de la filosofía por sus brillantes ideas, estaba convencido de que la tierra era plana. ¿Por qué la Biblia no dice en ningún versículo que la tierra es plana? Cuando la Biblia habla de los fundamentos de los montes o de la tierra, y esto lo dice en Deuteronomio 32, en Proverbios 8, en Jeremías 31, se está refiriendo a lo que hay debajo de las montañas, lo que hoy llamaríamos el subsuelo, no a supuestos pilares que sostuvieran la tierra, una tierra plana. De hecho, la Biblia dice más bien todo lo contrario. 2600 años antes de que la ciencia humana demostrara la redondez de la Tierra, la esfericidad de la Tierra, fijaos lo que escribió el profeta Isaías, capítulo 40, versículo 22. Él es el que está sentado sobre la redondez
de la tierra. Otras versiones, en vez de redondez, dicen sobre el círculo de la tierra, sobre la bóveda que cubre la tierra, sobre el orbe terrestre, sobre el arco de la tierra o muy por encima del cielo. Pero siempre la idea es la misma. Es como si Dios estuviese sentado sobre el cenit, sobre el punto más alto de la esfera celeste, sobre la cabeza del observador. Y esto supone, por supuesto, la esfericidad de la Tierra, que la Tierra era una esfera. Pues bien, cuando se escribieron estas palabras, casi nadie creía en la esfericidad de la Tierra. Ningún filósofo, ningún pensador. ¿Por qué se escribieron estas palabras? Porque Dios lo inspiró a los hombres que redactaron la Biblia. Tanto si ellos creían como si no creían. Independientemente de la cosmovisión que ellos tuvieran. La ciencia de una determinada época de la historia no es adecuada para estar en la Escritura. En el libro más antiguo de toda la Biblia, el libro de Job, en el capítulo 26 leemos, refiriéndose a Dios, Él despliega el norte sobre el vacío y suspende la tierra sobre la nada. ¿Cómo sabía Job que la tierra flota en el espacio sobre la nada? La gente creía que la tierra era plana y que se aguantaba sobre pilares. La Biblia decía la verdad y dice la verdad. La Biblia es precisa y va por delante del conocimiento humano. Y todo esto nos permite pensar, ¿no pasará lo mismo con muchas teorías científicas que se aceptan hoy como válidas y que aparentemente parecen contradecir el relato bíblico de la creación, el relato de los orígenes? ¿No pasará dentro de algunos años lo mismo y tendremos que cambiar de hipótesis? Tercera característica, las profecías bíblicas se cumplen. Las Sagradas Escrituras, como ustedes saben, presentan miles de profecías. Hay más de 300 profecías en la Biblia que se refieren al Señor Jesús, al Mesías, escritas 1000 años antes de que naciera Jesús. Se profetizan cosas como cuándo iba a nacer, dónde iba a nacer, cómo nacería, de qué manera moriría, en qué lugar moriría. Nadie que quisiera hacerse pasar por el Mesías, siendo mentira, podría controlar más de 300 profecías a la vez. Además, en los tiempos bíblicos nadie quería ser profeta. ¿Sabéis lo que le hacían los hebreos a los profetas que se equivocaban? Les cortaban, los mataban. Nadie quería ser profeta, era una tremenda responsabilidad. Sin embargo, Jesús, en Mateo 26, dice, pero todo esto sucede para que se cumplan las palabras de los profetas registradas en las Escrituras. Muchas profecías de la Biblia ya se cumplieron en el pasado y otras posiblemente se cumplirán en el futuro. En cuarto lugar, la Biblia posee unidad temática. Desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis hay un mismo tema en toda la Biblia: la redención del ser humano. Jesús es el protagonista principal de toda la obra. Un mismo asunto recorre toda la Escritura de principio a fin. Como sabéis, la Biblia fue escrita durante un periodo de 1600 años por 40 autores diferentes que generalmente no se conocían entre ellos, en 3 continentes distintos: Europa, Asia y África, en 3 idiomas distintos: hebreo, arameo y griego. Es normal que un libro escrito por una sola persona posea
unidad temática, posea el mismo tema, porque lo ha escrito una sola persona. El Corán, por ejemplo, fue escrito por una sola persona. Confucio escribió sus analectas, que eran las charlas que había ido dando durante su vida a sus discípulos, y él las escribió todas. Evidentemente hay unidad temática. Los escritos de Buda fueron escritos solo por Buda. Tienen unidad temática. ¿Cómo es posible que 40 personas distintas de diferentes épocas, de diferentes continentes, de diferentes países, coincidieran en el mismo asunto en la Biblia? Poetas, profetas, príncipes, reyes, marinos, soldados, abogados, médicos, prisioneros, pescadores, recaudadores de impuestos, hombres de negocios, etcétera, etcétera. Esta gente escribió en su casa, pero también en cuevas, en barcos, en palacios y en cárceles. Y resulta que todos acertaron con el mismo tema. Todos escribieron del mismo asunto. Esto es algo notablemente significativo que nos habla de que detrás de todas estas personas había un Espíritu Santo que los controlaba. Era Dios el que estaba detrás, dirigiendo sus mentes, aunque ellos a veces ni siquiera entendían muy bien lo que escribían. En quinto lugar, el Señor Jesús creyó en la Biblia. Y si el Señor Jesús creyó que la Biblia era verdadera, eso la legitima, porque Jesús era Dios. En Mateo 5:18 Jesús dijo: les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, ni siquiera un punto o una coma se quitará de la ley hasta que todo se cumpla. Si el maestro creía en la palabra, creía en cada frase de la ley, del Pentateuco, de la Escritura, creía que cada cosa que se decía allí era verdad, ¿quién soy yo para creer lo contrario? ¿Quién soy yo para dudar de la Biblia? Si yo creo, si yo quiero confiar en Jesús, y Jesús confiaba en la Biblia, yo también quiero creer en la Biblia. Que Jesús creyera en la Biblia legitima la Biblia, porque confío en Jesús. Jesús creía en los profetas. Se refirió a ellos como personas reales de carne y hueso, no como mitos inventados. Habló acerca de lo real que fue Daniel. Jesús creyó en Noé y en todo lo que sucedió con la inundación. Jesús creía en Adán y Eva como personajes históricos. Hoy, incluso dentro de algunas iglesias protestantes, se llega a decir que Adán y Eva no fueron personajes reales, sino que habría que entender que fueron 10.000 personas, porque los datos de la genética parecerían que impedirían que, según los genes que existen hoy en la humanidad, todos descendiéramos solo de 2 personas, hace unos miles de años. Eso es lo que se decía hace 10 años. Sin embargo, hoy la genética ha demostrado que eso no es así, que perfectamente podemos descender de una sola pareja que vivió hace poco tiempo. Pero de estas cosas se habla poco. Creo que hablé en alguna de mis conferencias, abundé en esta cuestión. Jesús creía no solo en Adán y Eva, sino también en la tragedia que ocurrió en Sodoma y Gomorra. Jesús creía en Jonás y en todo el asunto de predicar en Nínive. Yo sé que estas historias de Adán y Eva, de Noé, de Sodoma y Gomorra, de Jonás, son las más controvertidas de toda la Biblia. Muchos dicen que solo son un montón de fábulas para ilustrar lecciones de moral, pero que no ocurrieron en realidad. Sin embargo, queridos amigos, Jesús creía que fueron acontecimientos reales. Incluso Jesús utiliza algunas de estas historias como ejemplo de lo que iba a suceder con su resurrección.
Y se refiere y dice, igual que Jonás estuvo en el vientre del gran pez 3 días, yo también estaré 3 días en la muerte antes de resucitar. Si hubiera sido mentira la historia de Jonás, ¿iba Jesús a ponerla como ejemplo de su propia resurrección? Hermanos, Dios hace milagros. Si realmente Jesús creía en Jonás, yo lo creo también. No sé qué clase de pez se pudo tragar a Jonás. Pudo tragarse a un hombre, pero lo hizo porque Dios hace milagros. Y está relatado en la Escritura. Por supuesto, respeto a mis hermanos que crean lo contrario, que piensan, bueno, esta parte es mítica, la Biblia tiene partes míticas y no las acepto porque no me motivan, los sentimientos no me los enaltece y por tanto esto no lo acepto, acepto aquello otro que me parece más ético, más contemporáneo, más agradable de entender. Pero, hermanos, si Jesús aceptó toda la Escritura como inspirada por Dios, nosotros también debemos hacerlo. En sexto lugar, la Biblia ha resistido todos los ataques del ser humano a lo largo de la historia y a pesar de ello, la Biblia ha llegado intacta a nosotros hoy. Como sabéis, el filósofo francés Voltaire, filósofo de la Ilustración, que era ateo, escribió varios tratados, varios libros, burlándose de la Biblia, y en cierta ocasión dijo que dentro de 100 años la Biblia será un libro olvidado. Nadie hablará de él, nadie se acordará de él. Hoy, en la actualidad, casi 240 años después de su muerte, poca gente se acuerda de esa cita de Voltaire. Pero lo curioso es que 100 años después de que Voltaire falleciera, su casa en Francia se convirtió en un almacén de Biblias de la Sociedad Bíblica Francesa. Su propia casa. Las paradojas de la historia. La gente hoy casi se ha olvidado de Voltaire, pero sigue leyendo la Escritura, sigue leyendo la palabra de Dios. Y por último, para acabar, el séptimo punto es el más importante. La Biblia hoy tiene capacidad para transformar al ser humano, a las personas. La palabra de Dios tiene poder para dar vida y para cambiar la existencia de las criaturas. La lectura de la Biblia nos permite conocer mejor a Jesús, nos permite conocer mejor nuestros propios errores, nuestro pecado. La lectura de la Biblia nos permite tener fuerzas para no volver a caer en esos pecados, para vencer el mal, y de esta manera nos transforma. Si al leer tu Biblia, cuando estás a solas, cuando meditas, descubres que Dios te está hablando a través de ella, es porque el Espíritu Santo está llamando a tu corazón. Te está dando la oportunidad de solucionar algo que está mal en tu vida, algo que quizá deberías corregir. Te está dando tiempo para que lo corrijas. Queridos hermanos, ¿hay algo en nuestra vida que está mal? ¿Hay algo que no funciona como Dios quiere que funcione? ¿Hay un comportamiento, una actitud, un estilo de vida que no es cristiano, que no aprobaría Jesucristo? Si la Biblia fuera una gran mentira inventada por los hombres, realmente estaríamos ante un gravísimo problema. Porque la Biblia es el único libro que nos habla de eternidad y de vida. Es el único libro que nos habla de que después de la muerte hay un más allá, una eternidad con Dios. Hermanos, tenemos muchas razones para confiar en la Biblia, esas 7 razones que hemos puesto.
Todas las 7. La Biblia tiene precisión histórica, su información es verídica, sus profecías se cumplen, posee unidad temática, Jesús creyó en ella, ha resistido todos los ataques y la Biblia es capaz de transformar nuestra vida. Y en la Biblia el apóstol Pablo nos dice: no os conforméis a este siglo. No os conforméis a la manera de pensar del hombre de hoy, a las opiniones y actitudes del mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿O somos conformistas con los valores de esta sociedad? ¿O permitimos que esos valores se metan en nuestro hogar y nos digan cómo tenemos que vivir? ¿O somos inconformistas y queremos que nuestra mente sea transformada por Jesús? ¿Para qué? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Queridos amigos, el plan de Dios es bueno, es agradable, es perfecto, pero solo podemos llegar a conocerlo si leemos, si conocemos la palabra de Dios. Hay libros que forman, todos los libros de las universidades y de las escuelas forman al ser humano. Hay libros que reforman, como los libros de autoayuda, pero solo hay un libro en toda la historia de la humanidad que transforme al ser humano, y ese libro es la palabra de Dios. Muchas gracias por vuestra atención y que Dios os bendiga a todos. Gracias.